Doncs del Gerard, que sempre ens porta aquestes joies que a mi... Bueno, a qui no li agrada una joia bonica? Doncs jo crec que a tothom, tant d'homes com dones, ens agraden les joies. Doncs ens anem amb una joia, però amb un altre tipus de joia, una joia de lectura. Perquè la lectura també són joies. ¿Qué hacemos con la educación? I tenim aquí a Jaime Nubiola, que parlarem del llibre. Què tal? Molt bé, estic molt encantat d'estar i ser aquí. Muchas gracias. Si quieren, tinc el català molt rovellat perquè he estat 45 anys a Navarra donant classes. Clar, doncs parlem en castellà, si vol. Molt bé. I així és molt més fàcil per tots. ¿Qué hacemos con la educación? Bueno, ¿Qué tenemos que hacer? Llevamos muchos años en la educación y hemos escrito este libro. Sí. Antes habíamos escrito otro llamado Alma de Profesor. Ajá. Y además ha coincidido la salida del libro con los resultados del informe PISA, que han sido devastadores, en particular aquí en Cataluña, ¿no? Sí. Pero este libro comienza, en la introducción empezamos con una frase de una profesora argentina que me decía: el mundo nos está estallando en el aula. Qué bueno. Y así es. Y eso pasa en Argentina y pasa en Cataluña, ¿no? Y el informe de PISA ha puesto de manifiesto que las medidas que se han adoptado durante años son inútiles, no han tenido efectos. Es que al final, yo ahora lo veo con mis hijos, pero claro, yo me acuerdo de mi época, ¿no? Que el sistema de educación no cree que tiene que avanzar, que ser un poco más práctico. Bueno, yo diría, la cosa más práctica es recuperar la cultura del esfuerzo. Y recuperar o atraer la atención del alumno. Y para eso necesitamos profesores entusiasmados. Correcto. Por eso, una educación transformadora es profesores que se dan cuenta de su formidable papel en la sociedad. Hoy en día los profesores están bastante quemados. Claro. Por la retribución, por los cambios legales que ha habido tantos en tantos años, por el que no son valorados en la sociedad los maestros, los profesores. Quizá en las épocas antiguas eran muy prestigiados, pero hoy en día no. Esto no es Finlandia. Bueno, los alumnos... Es que en Finlandia los mejores expedientes van a hacer magisterio. Aquí no. No, y luego que los alumnos había un respeto por el profesor enorme. Ahora a veces parecen hasta colegas. Y se ha perdido el sentido de autoridad y los alumnos es que te demando. Claro, claro, como si los alumnos fueran intocables, ¿no? Al final. Pero muchas veces también es culpa de los padres que se meten a lo mejor en los castigos del colegio o en las notas. Entonces hay que saber también estar al margen de ello. Es frecuentísimo las llamadas madres helicóptero. Que lo quieren controlar todo. Y que le han puesto un 5 en un ejercicio práctico. ¿Cómo es que a mi hijo le han puesto un 5? No, dice, es que lo he hecho yo, el ejercicio. Lo he hecho yo en Claro, ella que se queja de su nota. Quiere sacar un 10, pero... Claro. Entonces, ¿cómo podríamos mejorar la educación? Bueno, entonces... ¿Y por dónde empezamos? Sí, lo primero es empezar por los profesores. Hemos de reentusiasmar a los profesores. Este libro está dedicado sobre todo a estudiantes de magisterio, estudiantes del máster de profesorado y profesores jóvenes. De hecho, pues toda la primera parte es como la carrera vital del profesor. Después algunas situaciones concretas de la vida del profesional, como en la pandemia, la pospandemia, tal. ¿Qué cambios necesita la escuela hoy? Y terminamos con algunas claves de la historia de la educación, para que pensar en la propia tarea educativa. Entonces, aquí hay que... Los políticos no han de llevar el protagonismo. Y que se peleen los partidos políticos por la educación es una pena. Lo que hemos de hacer es padres, profesores, estudiantes, implicarnos de verdad en el proceso. Ir a una, ¿no? Ir a una. Ir a una y hablar y participar. Creo que es muy importante que cada vez más los padres participen en los colegios e instituciones educativas. Claro. Pero en general los directivos no quieren líos con los padres, porque si no los padres tienen ideas, sugerencias. Pero está en crisis el sistema educativo y estas cosas de la inteligencia artificial o ChatGPT u otras cosas cuestionan también
¿tiene sentido seguir metiendo a 30 alumnos en un aula 6 horas? No. Quizá podemos hacerlo de otra manera distinta. Claro. Entonces, ¿usted está a favor de las AMPAs? Sí, las AMPAs son las reuniones de madres y padres. Uy, uy, uy. Yo me metí en un chat. No sé para qué me metí. Pues esto es como preguntar si uno es partidario de las comunidades de vecinos o comunidades de propietarios. Claro, un rollo también. Humberto Eco decía en algún sitio como: quien no crea en el purgatorio, basta con que acuda a una reunión de una comunidad de propietarios. Exacto. Claro, entonces hace falta aprender sistemas de participación. John Dewey, que es uno de los educadores, Dewey, le decimos en España, en el que nos inspiramos en parte, decía que la escuela tenía que ser una sociedad embrionaria, un embrión de la sociedad en la que está. Porque hemos de enseñar a nuestros estudiantes cómo convivir en una democracia. Y ahora sí resulta que el país no es un país de convivencia democrática, sino de polarización y tal. ¿Cómo se puede hacer esto? Entonces hemos de crear un espacio protegido. Dar ejemplo. Que sirva de ejemplo de... Uno de los puntos que nosotros destacamos es algo que no se dice normalmente, pero es esencial que los profesores quieran a sus alumnos. Correcto. Sí. ¿Qué le diría, por ejemplo, a un profesor que a lo mejor empieza a estar cansado? Que dice, me tengo que levantar, ir al colegio, enseñarles, aguantar el niño de la quinta fila, que es un pesado. ¿Qué le diría a ese profesor? Yo le contaría historias. Le diría, mira, yo alumnos, he estado 45 años dando clases, pero el peor alumno que he tenido en mi vida, uno en la última fila, que estaba así con la silla así entonces, y mirando por la ventana. Yo me di cuenta que le hacía preguntas que conectábamos, que había buen feeling, pero no me hacía ni caso. No conocía el peine. Me hizo un ensayo estupendo, tiene 9 faltas de ortografía. Y yo se lo hice leer en clase y yo dije, bueno, pero vente después a mi despacho y lo corregimos. Lo corregimos, ¿no? Y me dice, ¿sabe? He decidido ser escritor. Y, hombre, Gorka, mire, mi madre es maestra y toda su vida me decía, tienes que leer libros, tienes que leer... He llegado a tercero de carrera, que es donde yo daba clases, sin haber leído jamás un libro. Wow. Y hace 2 meses con el diario llegó un libro, lo leí cada semana el libro. Y yo pensaba, me gustaría leer libros. Incluso me gustaría ser escritor. Voy a hacer el ensayo lo mejor que pueda y si a Nubiola le gusta ser escritor. Bueno, entonces yo dije, pues muy bien, pues cada 15 días vamos a vernos y ver lo que has escrito. Bueno, pues es escritor. Hizo un doctorado, él, tanto su mujer, profesor en Bristol. Que no los dejen como, bueno, ya no tienen solución. Es decir, que si a la malota del curso que está llamando disruptiva o al malote le pones atención, casi siempre resulta muy reconfortante. A veces son alumnos que tienen problemas graves en casa, de violencia doméstica, de desestructuración. Sí, lo que necesitan es cariño y atención. Atención. Y eso los profesores estamos vocacionalmente preparados para eso. Eso es súper reconfortante. Claro. A mí me está recordando usted al profesor Merlí de la serie. Entonces, claro, yo creo que si estuviera lleno de profesores Merlí o de usted, los alumnos estarían diferentes. Porque, claro, luego, por ejemplo, tienes... a mí me ha sucedido, a mi hija, de ir al examen y sacar un 4,9 y que te lo suspenden. Y dices... Claro, tú como madre dices, bueno, la próxima vez esfuérzate más, tal. Pero yo por dentro pienso, perdón, pero por una décima, ¿qué quiere que te diga? Si hay que suspenderle, ponle un 2. Claro, ponle un 2. Si no, dale un empujoncito y un 5. Claro. Entonces, ¿cómo se puede contagiar ese tipo, como usted, de profesor? Entonces, esto se contagia como el COVID. Como el virus, respirando. Ya sabemos que la COVID no se transmite por contagio, por contacto, sino respirando. Entonces, respirando ese ambiente de mejora personal. Los profesores han de estar interesados en crecer como profesores, en aprender. Ahora hay todo el desafío de las nuevas tecnologías. Esto que antes mencionaba, el chat GPT, ahora suena nuevo, pero va a transformar
me parece a mí de manera muy importante la enseñanza, sobre todo a nivel ¿A universitario. bien? ¿Usted cree a bien? Sí, esto es parecido a la calculadora o al GPS. Hoy día usamos el GPS, entonces lo que pasa es que hay que aprender a utilizar para lo que sirve la inteligencia artificial. Además hay que hacer, todavía los alumnos aprenden en matemáticas cómo hacer una raíz cuadrada. Después ya se olvidan para el resto de su vida, pero que una vez lo hayan visto cómo se calculaba en vez de hacerlo a máquina, está bien. Entonces, que aprendan a escribir, que aprendan, esto ayuda a ¿Y cómo motivar a un niño o a un joven para que aquellos que tildan, no, es que es muy vago? Y bueno, claro, el niño oye esto y dice, pues entonces ¿para qué me voy a matar? ¿Cómo se le puede motivar? Es difícil. Ya. Difícil. Porque es todo un discurso, dice que el chico es vago o la chica es vaga. Lo que pasa es que no hemos conseguido entrar en cuáles son sus intereses. Claro. Y es vago para lo que quiero yo, pero para lo que ella quiere o para lo que él quiere, el videojuego en el que está metido y le es capaz de estar 10 horas al día. Y se sabe perfectamente todos los nombres de todos. De todos. Por eso no es... Entonces, hemos de conseguir cómo presentar de manera atractiva o encontrar los puentes, en vez de las vallas, convertirlas en puentes que se acerquen a los... Entonces, para mí, yo soy filósofo, entonces la clave está identificar problemas que a ellos les interpelan. Entonces, las cuestiones que están en la calle o que están en las películas, a ellos les interpelan. Claro. Y si un profesor, digo yo, a veces hace un poquito striptease del alma, eso les interpela. ¿Y por qué hace esto? ¿Y por qué no sé qué? Hacerles pensar. Hacerles pensar. Yo creo que soy filósofo porque tuve un profesor de griego, Pera Villalba, que se emocionaba leyéndonos la Ilíada en griego. Pues la traducíamos juntos, pero dices, esto es un placer intelectual que no todo el mundo tiene. Claro, claro. ¿Qué consejo le daría a los educadores? Les diría que el futuro... Primero que leyeran el libro. Primero que leyeran el libro. Que el futuro está en sus manos. Y que ellos se empeñan en mejorar personalmente y en reflexionar sobre su docencia y aprender unos de otros y ver lo que funciona. Es decir, si ellos renuncian a aprender más, ya tienen unos cursos preparados y no quieren mejorar, simplemente quieren sacarse el sueldo, cosa que es honesta y honrada, bloquean la capacidad de aprender de sus alumnos. Es un poco fuerte lo que dice George Steiner, crítico literario muy famoso, dice en uno de sus libros, Lecciones de los Maestros, a los profesores que aburren a sus alumnos los llamaría asesinos, porque matan las ganas de aprender de sus alumnos. Pues tiene toda la razón. Entonces hay que ser un poquito payaso, hay que contar historias, hay que una vez cambiar tuvimos de en el programa un profesor que utilizaba además magia. Les hacía trucos de magia con cartas, en matemáticas era. No. Y claro, decía, me encuentro que mis alumnos me escuchan y quieren aprender y quieren participar, ¿no? Que al final yo creo que ese es el kit, ¿no? El llamarles la atención y el pensar. A los seres humanos nos gusta aprender. Y la curiosidad. La curiosidad es algo natural y aprender es placentero. Y aunque suponga un poquito esfuerzo, pero a todo el mundo le gusta aprender. Pero hay que acertar con a veces la atención. Hay un problema gravísimo de los celulares, la atención. Sí. Bueno, hay que aprender a vivir con ello, ¿no? Y saber administrarse. No hay que demonizarlos, como las dicen, ¿no? Sino contar. No hay que dar clase con el celular. Yo alguna vez lo usaba en clase tienen que escribir, he puesto un post en Facebook y todo el mundo tiene que poner un comentario. Pero es anecdótico, ¿no? Claro. Son cosas que hay que enseñarlas a base de leer, estudiar, darle vueltas. Claro. Pero nuestros jóvenes tienen mucha dificultad para leer un folio sin
consultar el móvil, leyéndolo entero. Claro, y claro, enterarse buscan de lo que han fácil. leído. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Recomendaremos qué hacemos con la educación, sobre todo los profesores, y seguiremos aprendiendo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Ens veiem el dilluns.